Buenos días, amados hermanos. Una vez más estamos delante de nuestro Señor Jesús, estudiando su palabra. Abran la Biblia en Juan 3, del 6 al 12. Ahí va a estar nuestro estudio de hoy. Hoy culminamos el estudio que comenzamos el domingo anterior. Antes que nada, felicidades a las madres. Hoy en algunos países de Hispanoamérica o de Latinoamérica se celebra el Día de las Madres. Felicidades pues a esas madrecitas, y el próximo domingo se celebra aquí en Estados Unidos. Y bueno, el concepto que yo tengo del Día de las Madres, por la vida que yo viví, un hombre de 62 años casi, desde los 13 años anduve en la calle. Mi trabajo es andar en la calle también. Hemos criticado mucho el día de Halloween, siempre le llamamos el día del diablo, pero el Día de las Madres no anda muy lejos de eso, porque es demasiada la hipocresía que se celebra en este día, comenzando por nosotros los hombres, o comenzando por mí mismo. Yo a mi esposa, antes de ser cristiano, le celebré cumpleaños y Día de las Madres con mariachi, en buenos restaurantes. Pero yo tenía mi voladito por fuera. Eso es peor que Halloween. Mal hijo también. Hijos portándose mal todo el año y con un ramo de flores quieren sobornar a la madre. Madres que están poniendo los cuernos. Esposos que también les ponen los cuernos. Y el 10 de mayo o el segundo domingo de mayo celebran el día como si nada. Eso es peor que el día de Halloween, de verdad. Es muy terrible. Es muy madres que después de 2 abortos han tenido el tercer hijo. Madres que han abortado porque el bebé o por el que están embarazadas no saben ni quién es el papá. Y así sucesivamente pudiéramos seguir. De modo que madres, reflexionen. Bendiciones y felicidades a esas madres abnegadas que han demostrado amor a sus padres, a sus hijos, a sus hermanos, a los hombres también. Felicidades, que han buenos hijos, buenos amigos, buenos padres. Hay padres que son madre y padre a la vez, o viceversa. De modo pues que es momento para reflexionar y pensar lo que dijo el Señor Jesús. He aquí mi madre y mis hermanos, refiriéndose a sus discípulos, a la iglesia, a su pueblo. Bueno pues, amados hermanos, felicidades, amada esposa mía, en este tu día. Perdóname por lo mal esposo que fui. Tú conoces muy bien el tiempo, pero gracias a tu paciencia, gracias a tu amor abnegado como madre y esposa, tú sabes que Dios nos ha bendecido, porque tú te paraste firme en su debido tiempo
En su debido tiempo tú supiste esperar y esperar hasta que Dios me alcanzó. Muchísimas gracias, amada esposa mía. Gracias, mi Señor, por la esposa que me diste. Felicidades, pues, en este tu día, y a las demás madres también. Vamos ahora sí a entrar de lleno en el estudio de hoy. Juan 3, del 6 al 12, para culminar el nuevo nacimiento. Este estudio se llama El Soplo Divino. Lean conmigo, vamos a comenzar. También, antes que se me olvide, gracias a las personas que están viendo estos videos, que están estudiando con nosotros. En esta semana se suscribió una persona más, me da mucho gusto, eso me da mucho ánimo. Les ruego a las personas que de alguna manera llegan estos estudios a sus manos, que también se suscriban. Me da mucho ánimo, me animan a seguir, ya que pues yo soy nadie, yo soy una persona que, como lo he dicho siempre, un camionero que predica. Me encanta predicar a Cristo. Para mí este es el trabajo que más amo. Es gratificante para mí el saber que hay personas estudiando con nosotros. De modo que bendiciones a las personas, por lo menos a los que vienen a mi memoria en estos momentos, los hermanos Ambridge, el hermano Héctor y su familia, el hermano Nathaniel también con su familia, la hermana Alicia Jiménez, la hermana Reina Félix, a la familia de mi esposa, el hermano Rubén, Esmeralda, otros que aún no conozco y sé que están estudiando con nosotros. Mil agradecimientos por estudiar con nosotros, y bueno, esperando en el Señor que les siga bendiciendo. Ahora sí, vamos pues a la palabra. Juan 3, del 6 al 12, leamos juntos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice su palabra así: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibes nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Padre, te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Padre bendito, gracias por tenernos de pie en estos tiempos difíciles de pandemia. Estamos en un domingo más. No es un domingo más común y corriente como los otros, porque ahora, Padre, porque así tú lo has decidido, estamos en casita, en familia, estudiando, usando las redes sociales. Algo estás cambiando, por ende, cada uno de nosotros nos sentimos privilegiados y bendecidos. El hecho de estar celebrando este 10 de mayo del 2020, estudiando tu palabra. Padre, gracias mi Señor, por esas madres abnegadas en todo el mundo, y por aquellas que aún falta mucho. Te rogamos, Padre, que les alcances, que les hables, que les digas que les ama, que cualquier pecado que hayamos cometido, tú nos los perdonas. No existe ningún pecado que tú no puedas perdonar en este tiempo.
Por ende, Padre, te rogamos que llegues a esos corazones, que esta palabra llegue a sus corazones y que salte para vida eterna, que también reciban el soplo, el viento que sopla de donde tú quieres, para que nazcan para vida eterna. Y a nosotros también, bendícenos, Padre, ayúdanos, abre nuestro entendimiento, nuestros oídos y ojos espirituales para poder comprender tu palabra. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo, amado Señor Jesucristo. Amén. Amén, amados hermanos. Bueno, la iglesia es responsable de llevar la gran comisión a cabo. La iglesia tiene la responsabilidad de la orden que dio nuestro Señor Jesús. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Toda persona que es nacida del Espíritu, que es nacida de nuevo, tiene esa obligación de predicar a Cristo. Porque ahora nosotros nos hemos convertido en representantes y embajadores de Cristo en el mundo. Ahora somos sus pies, sus manos, sus ojos. Es Cristo actuando por medio de nosotros. De modo que es muy importante conocer cómo evangelizar. El fundamento, el cimiento del evangelismo lo tenemos aquí en este pasaje. No únicamente en este pasaje, sino también esparcido en toda la palabra. Pero este pasaje que tenemos aquí es muy, muy importante que nosotros lo podamos comprender. El Señor Jesús le ha dicho a Nicodemo que si no comprende esta analogía, no puede comprender lo demás. El verso 12 dice: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y si leemos el 11, mire precioso lo que dice el 11. De cierto te digo, que lo que sabemos. ¿Quién está diciendo sabemos? El Señor Jesús. ¿Quiénes son los que saben? Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios Espíritu Santo. La deidad del Señor Jesús, Él está mencionando esto. Esto es maravilloso que nosotros podamos comprenderlo. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos. ¿Quiénes testifican? Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿Cómo va a llegar a nosotros? De modo que esas tres personas en nosotros, imputados o poseídos por el Santo Espíritu de Dios, nosotros también debemos de hacer ese trabajo, como lo está diciendo aquí. Testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, le está diciendo y no creéis. Esto nos indica que la plática que tuvieron el Señor Jesús con Nicodemo fue larga. Fue quizás toda la noche. Aquí Juan nos ha abreviado, nos ha resumido, nos ha comprimido la conversación que tuvieron, obviamente guiado por el Espíritu de Dios, y nos compactó este pasaje. Pero fue mucho. Aquí en el 12 nos lo aclara, dice: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Eso es importante que nosotros lo comprendamos, porque si nosotros no podemos comprender estas analogías terrenales, y Nicodemo lo entendió. Los estudiosos, cuando me refiero a los estudiosos, me estoy refiriendo a los libros clásicos, los libros de historia también.
existen dos historias fidedignas, la historia sagrada y la historia secular, y las dos concuerdan, las dos están de acuerdo, esas dos historias que existen, y por medio de esas historias se puede saber que este hombre en verdad era un hombre prominente, un hombre que era un gobernante, era un líder, era un hombre muy admirado en Israel. Es importante que nosotros, como lo dice este versículo, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Este hombre que era un maestro, este hombre que era admirado por el pueblo en ese tiempo, no podía entender esto. Y como lo acabo de decir, la iglesia no anda muy lejos de eso. Si no comprendemos esto, si no comprendemos el nuevo nacimiento, si no comprendemos la Escritura como nuestro Señor nos lo ha dicho, la iglesia va a caminar con la carga labiada, como dicen los hermanos mexicanos, chueca. Por ende, va a desarrollar o va a procrear hijos que en realidad no son hijos de Dios. Si nosotros, mire lo que dice el verso 9, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? La pregunta es lícita y se vale porque no lo comprendía. Si líderes, pastores, cuando digo pastores quiero aclarar de que no todos, obviamente. Hace poco me decía un pastor amigo, hermano, no generalices, no todos los pastores vamos a hacer. Obviamente que no, ¿verdad? No es así. No todos. Hay pastores muy buenos, líderes muy buenos, que me dicen de mi maestro, de John Bernard Magui, que ya tiene varios años que pasó a la presencia del Señor. Su intérprete, que es mi mentor, mi pastor espiritual, Samuel Montoya, muy buen pastor también. Y pudiera mencionar muchos hombres de Dios que están haciendo un muy buen trabajo, pero es la minoría. La mayoría están metidos en negocios personales que la Biblia la han mal usado, le han dado un uso monetario, un uso personal. Es terrible todo ello, hermano, todo eso, pero bueno, eso es lo que se nos dice también en la Biblia, que iban a venir falsos maestros, falsos predicadores, y eso es lo que estamos viendo. Vamos a Romanos 8, para avanzar un poquito. Voy a tratar de hacer rápido esta predicación, no como la anterior. Romanos 8:30. Romanos 8:30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Es importante entender esto. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Es importante comprender que Dios lo está haciendo todo, que Él lo hace todo, que el hombre no tiene que hacer nada, absolutamente nada. Y ese es el problema que hoy tenemos. A la iglesia se le está mandando a hacer cosas y la gente se siente importante haciendo cosas. A nuestros inicios, cuando digo nuestros inicios me refiero a mi esposa y a mí, o especialmente a mí, cuando el Señor comenzó a trabajar conmigo, hace años, más de 15 años de esto que les voy a platicar, conocimos una hermana que tenía 5 ministerios en la iglesia. Quiero ver si lo alcanzo a recordar. Era maestra de la escuela dominical, era parte del coro, o sea, cantaba, era la líder de tesorera, y bueno, y otros más, líder de las mujeres, de las hermanas. Tenía varios ministerios, y lamentablemente su vida personal no reflejaba eso. Reflejaba una familia desordenada, viviendo mal con su esposo. ¿De qué sirve tener tanto ministerio?
en la iglesia, sentirse en importancia en la iglesia cuando su hogar está patas arriba. El apóstol Pablo le dio esa recomendación a Tito, que el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo va a gobernar la iglesia del Señor? Es necesario primero estar bien, ser maestros líderes en nuestras casas, madres amando a sus hijos y sus esposos, madres amando a sus hijos y sus esposas, hijos amando a sus padres también. Eso lo vamos a encontrar aquí en la Biblia, comprendiendo eso. Si a la iglesia se le enseña que haga eso, que hace esto, haz lo otro, lo va a malinterpretar también, porque lo va a hacer en la carne. Ese pasaje que acabamos de leer y todo lo que leemos es Dios en el alma del hombre. Es Dios reformando el corazón del hombre, regenerando, mejor dicho, no reformando, regenerando el corazón del hombre. El mundo es el que está reformando, la iglesia es la que está reformando al mundo. Ya no sabemos si la iglesia se fue al mundo o el mundo en la iglesia, porque solo existe una reforma superficial, como este hombre que tenemos aquí, fariseo de fariseos, hipócrita de los hipócritas, apóstata de los apóstatas, hasta este tiempo. Pero lo interesante es que este hombre estaba en los planes de Dios. Es para nosotros esta enseñanza lo que Dios preparó por medio de este hombre de Nicodemo. Es importante entonces que nosotros comprendamos cómo una persona puede nacer de Dios. No es como se está explicando, sino es como Dios nos lo ha dicho claramente en este versículo 12, en el 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? En el verso 8, ahí mismo en Juan 3. El viento sopla de donde quiere y oye sus sonidos, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel. Miren cómo dice todo, no dice así son algunos de los que son nacidos de nuevo, dice todo aquel que es nacido del Espíritu. El viento es incontrolable, como dijimos en el estudio anterior, no lo podemos controlar nosotros, no sabemos de dónde viene ni a dónde va. Una persona que ha nacido del Espíritu, cuando nace, cuando Dios envía ese viento salvador, la persona no sabe ni de dónde viene, realmente, así como está diciendo, no sabe de dónde viene, solo sabe de que nació del vientre de su mamá, pero no conoce lo demás de la Escritura, donde dice que estábamos en Cristo, allá en Efesios dice que estábamos en Cristo, donde dice que Él nos eligió antes de la fundación del mundo. No sabe nada de eso. Y tampoco sabe a dónde va porque no conoce la Escritura. Necesita crecer, comenzar a crecer cuando una persona nace de nuevo. El apóstol Pedro dijo, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Oiga cómo dice, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Esa leche espiritual es la que se está adulterando hoy. Se está sazonando, se está endulzando y se le está dando a la, entre comillas, iglesia. ¿Por qué se hace eso? Porque la persona llegan a la iglesia buscando algo diferente, pero diferente porque tienen una vida aburrida, tienen una vida llena de problemas y llegan a un lugar de mucha emoción, un lugar donde hay emocionalismo. La persona adentra triste y sale muy feliz de ese lugar porque lo que le dijeron es exactamente lo que andaba buscando. Mejor trabajo, mejor salud,
quizás a punto de divorciarse, y bueno, toda esa clase de problemas son solucionados en un instante. Le prometen de que eso va a ser solucionado, cuando es todo lo contrario. Muchas veces cuando una persona es alcanzada por el Señor, lo que le vienen son problemas serios, muchos problemas. ¿Por qué? Porque el Señor quiere desarrollar fe y paciencia en esa persona. No es siempre eso, pero normalmente así sucede. De modo que se necesita un corazón regenerado para poder nosotros comprender esto. Y esto lo vamos a comprender. Primero hay que nacer de nuevo. Después que nacemos de nuevo, vamos a ver un poquito, vamos a Juan, primera de Juan 2. Este es parte de otro estudio, por eso estos estudios, yo sé que los hombres egresados de universidades y de seminarios, estos estudios los encuentran descuadrados, sin homilética, qué sé yo, lo que puedan pensar, porque salen, según ellos, descuadrados. Pero mi punto no es mostrarles un mensaje muy ordenadito, muy armonioso, cuando las personas ni siquiera entendieron nada. Yo he estado en esas predicaciones donde muy ordenadito todo, pero difícil de poder aprender. Van muy rápido, solo mencionan los textos y no dan tiempo ni siquiera a abrir la Biblia. Lo único que tiene uno que hacer es apuntar y escribir bien rápido para poder aprenderlo. Aunque el mensaje está bien cuadrado, es como escuchar una canción. A mí me encanta la música cristiana norteña. Es el género de música que me gusta, norteña. Están bien armonizaditos los instrumentos, muy bien armonizado el acordeón, el saxofón, el bajo sexto, la batería, todo está bien armonizado, muy bonito. Pero no pasó de eso, de una canción bonita. De modo que estos mensajes sí están descuadrados, pudiera decirse, pero una persona que quiera aprender, sí va a aprender. Este pasaje que vamos a leer ahorita es para una persona que ya nació de nuevo, que tiene un corazón regenerado. Primera de Juan 2, comenzando en el verso 7. Primera de Juan 2, 7. Mire lo que dice. Comenzando dice hermanos. Se está refiriendo a hermanos ya en Cristo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. ¿Lo ven? Le está hablando a creyentes, a personas maduras, pudiéramos decir, en el Evangelio. Verso 8. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Esto es maravilloso, pero hay que tomar en cuenta que este pasaje, este es, como les dije, para un estudio aparte. Más adelante vamos a tener un estudio acerca de la regeneración. ¿Qué es la regeneración? Otro día vamos a tener un estudio de la justificación. ¿Qué es la justificación de acuerdo a la Biblia? ¿Qué es la glorificación a lo que se refiere? Todo eso debe de ser estudiado aparte. Verso 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Esta es una prueba maravillosa para aquel que piensa para aquel que cree que ya nació de nuevo, debe de analizar este versículo. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Fácil darse cuenta si es hijo de Dios o no. Cuando dice a su hermano, no se está refiriendo a hermanos en la carne, hermanos de papá y mamá, se está refiriendo a hermanos en Cristo. Ahí, porque hermanos de papá y mamá, hasta los que no son creyentes
se quieren. Bueno, se quieren entre comillas, pues también, porque no es amor de Dios ese. Verso 10. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Aquí se encuentra Nicodemo todavía en ese pasaje que está, en este pasaje. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Una persona hipócrita no está capacitado para amar. Y los fariseos eran esa clase de personas. Ellos creían que porque conocían la ley, que porque conocían la Biblia hasta ese tiempo, que era la ley mosaica y los profetas, ellos creían que estaban cumpliendo o que eran parte del reino celestial. Más sin embargo fueron los que crucificaron al Señor Jesús. Verso 15, allí en el mismo pasaje. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Dos pasajes vimos, en estos dos pasajes vimos uno, el primero, personas regeneradas. Este otro que acabamos de leer, de personas que aún no han sido regeneradas, y esa es la palabra de Dios. Siempre los está presentando los puntos opuestos que debemos de saber, porque ese precisamente es Dios. Dios es amor, pero a la vez es fuego consumidor. Ahora vamos a entrar, vamos a Ezequiel 36, para ver cómo es que Dios hace el trabajo, cómo es que una persona puede nacer de nuevo, o cómo es que Nicodemo nació de nuevo, porque Nicodemo obviamente sí fue hijo de Dios. No solo fue hijo de Dios, sino que la historia dice que murió como mártir, fue martirizado, fue sacrificado por dio la vida por su Señor, y aún su familia tuvo que pagar las consecuencias por la conversión de Nicodemo, y ya lo vamos a ver más adelante. Ezequiel 36, 22, ¿lo tienen? Sí. Ezequiel 36, 22. Este pasaje es precioso, debemos de prestarle atención, porque aquí vamos a tener a Dios trabajando en una persona para que nazca de nuevo. Dice Ezequiel 36, 22. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre. Es importante que nosotros comprendamos que es por causa de su santo nombre, de las promesas que Él hizo a su Hijo, es que nosotros hemos llegado, como vimos en uno de los estudios anteriores, que nosotros hemos llegado a ser hijos de Dios. Es Él haciéndolo todo y no el hombre. El hombre no puede hacer nada, como le dijo a Nicodemo, allí en el pasaje que estamos estudiando. Le dijo: Niquito, si tú no comprendes esta analogía, tú no sabes nada. Tú no has comprendido nada. Y el pobre Nicodemo, después de esa conversación con el Señor Jesús, se fue peor que como había llegado. Se fue más confuso, dijo, el hombre no comprendió nada, porque lo vamos a ver más adelante que no había comprendido nada, en otro pasaje. Verso 23. Y santificaré mi grande nombre. Lo ven, siempre es Dios. Dios lo es todo. Allí nos leímos por causa de mi santo nombre, dice. Y ahora dice en el 23, y santificaré mi grande nombre. Ese grande nombre es Jehová. Jehová
era un hombre sagrado para Israel. Jehová es una derivación de Yahweh y Adonai. Era tan sagrado ese nombre que los israelitas no se atrevían, no querían ni siquiera mencionar ese nombre, por tan sagrado que ellos sabían que era. Pero por sus prácticas religiosas se perdieron. Ellos creyeron que únicamente, igual que el día de hoy, porque una persona se viste como creyente, porque no dice malas palabras, porque anda una Biblia, es más, la Biblia la usan hasta de amuleto. La usan para ir a buscar un trabajo, la llevan bajo el brazo porque les da suerte. Y un montón de cosas raras que estaban sucediendo en ese tiempo y que también suceden hoy. Nuevamente el 23. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Le está diciendo que Israel, en vez de representar a Dios como la iglesia debe de ser hoy, los embajadores y embajadoras de Cristo, que vamos a representar a Cristo en el mundo, se está haciendo mal, muy mal, porque yo ando allá afuera y yo oigo, yo escucho, veo el comportamiento de personas que los domingos están en las iglesias y el día lunes a viernes haciendo tranzas y toda clase de negocios que no reflejan a Cristo. Pero por la fidelidad de Dios, porque Dios es fiel, es que nosotros aún podemos estar de pie. Es uno de los mejores atributos, preciosos atributos de Dios, la fidelidad de Dios. Si Dios no fuera fiel, nadie sería salvo. Porque aquí en la Biblia tenemos que ninguno pudo llenar esa regla tan alta de Dios. Es únicamente porque Dios es fiel. Fiel es el que os llama, dice allá en Tesalonicenses. Es la fidelidad de Dios. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. 1 Corintios 1:9. Es importante que nosotros comprendamos que es por la fidelidad de Dios. No vayan allí, quédense en Ezequiel, porque aquí estamos en Ezequiel ahorita. Continuamos aquí en Ezequiel nuevamente. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos, y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Precioso. También el Señor Jesús dijo que había venido a buscar lo que se había perdido. También dijo que un hombre noble se fue a un país lejano a recibir un reino y volver. Ese es el Señor Jesús que va a regresar. Ese país lejano para nosotros es el cielo que nos espera. Es precioso. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Verso 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia. ¿Qué le parece? Esparciré. Él lo está haciendo todo. Agua limpia. Y seréis limpiados de todas vuestras iniquidades, de todas tus inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. No pierda allí, pero vaya a Tito 3:5. Pero no pierda allí, porque solo vamos a probar algo de lo que está diciendo ahí. Tito 3:5. Tito ahí está después de Timoteo, antes de Hebreos. Tito 3:5 dice:
nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Observe que siempre su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Precioso. Esto es para nosotros. Aquí no tenemos en Ezequiel del Antiguo Testamento, pero aquí tenemos en nosotros este precioso versículo. Nos salvó, dice, en el pasado, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. O sea, no es por algo que nosotros hicimos, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación. Ha sido lavado, ha sido regenerado, primero fue salvado, regenerado, limpiado, renovado en el Espíritu Santo, el cual derramó, dice, en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Precioso. Regresamos ahí donde quedamos en verso 25 de Ezequiel 36, el 25 nuevamente. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Esa agua limpia es Jesús para nosotros. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Aquí no se está refiriendo solo a imágenes, sino todo lo que donde nosotros ponemos la vista fuera de Dios. Podemos idolatrar un hijo, una hija, una novia, una esposa, un trabajo, el dinero, un carro, posesiones materiales. Todo lo que nos aparta los ojos de Dios es idolatría. Verso 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Lo ve? Algo nuevo, algo diferente está diciendo. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, ese corazón duro que no comprende, no entiende, lo va a quitar, dice. Y os daré un corazón de carne. Un corazón de carne quiere decir que va a poder comprender. No es un corazón carnal, sino un corazón apto para entender y comprender la palabra de Dios. Verso 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Lo ve? Todo es pondré, haré. Es Él actuando, no nosotros. No, el hombre no puede hacer nada, como le está diciendo Nicodemo, sino Dios. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Nosotros no podemos llegar a esta regla tan alta de Dios a menos que seamos nacidos de nuevo. Después de haber nacido de nuevo, comenzar a crecer, como le dijo el apóstol Pedro, comenzar a crecer, comenzar a caminar, comenzar a afirmarnos, haber entrado en esa puerta angosta y continuar en el camino angosto, no en el ancho, sino muy diferente. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a ser capacitados para caminar por ese camino angosto? Aquí lo está explicando él. En el verso 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Primero pone su espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Él cambia el corazón, Él da el anhelo, Él da el querer como el hacer, como dice ya en el Nuevo Testamento. Verso 28. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias
y llamaré al trigo y lo multiplicaré y no os daré hambre. Dice que nos va a saciar de todo en pocas palabras. Dice que Él va a llamar al trigo y lo podrá delante de nosotros. Él llamará la comida y la podrá delante de nosotros. Eso es lo que dijo, lo mismo que dijo el Señor Jesús allá en Mateo 6, donde dijo, no os afanéis, porque habéis de comer, que habéis de vestir. Es importante que nosotros comprendamos. En el verso 7, capítulo 37, en el verso 3, miren precioso lo que tenemos aquí. Esto pudiéramos leerlo. A mí me encanta leer mucho, o sea que estamos estudiando y leer mucho, pero no lo vamos a hacer por mucho tiempo, que el estudio anterior me llevó mucho tiempo y como ustedes dijeron, ni siquiera nos dimos cuenta. Verso 3, capítulo 37. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Mire que él está preguntando. Es una pregunta que le hace a Ezequiel. Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. La respuesta de Ezequiel fue, si tú lo dices, claro que se puede hacer, es lo que él le dice. Y verso 4, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Esto es lo mismo que tenemos en Efesios 2:1. Vosotros estabais muertos. Y dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos, aquí también están muertos. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Esto es lo mismo que le dijo a Lázaro. Lázaro, ven fuera. Lázaro estaba muerto. Como Nicodemo está allí, en esa charla, teniendo con el Señor Jesús, él no había nacido de nuevo, por ende estaba muerto. Y un muerto no se puede dar vida a sí mismo. Por eso le digo que Nicodemo no sabía absolutamente nada, que era necesario nacer de nuevo, como le dijo también ahí más adelantito a la mujer samaritana, que cuando le dijo, ¿por qué tú siendo judío me pides agua, a mí que soy mujer samaritana? Y él le dijo, si supieras quién es el que te pide agua. Y ella le dijo que quería de esa agua, y él le mencionó que era un agua distinta a la de ese pozo, agua que salte para vida eterna. Ese es Jesús en nosotros, es el Espíritu Santo, Dios por medio de su Santo Espíritu. Verso 5, así ha dicho Jehová el Señor, a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. No lo vamos a leer lo demás porque es muy largo, pero ahí lo leen ustedes, es precioso. Verso 9. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Aleluya. Eso es lo que se requiere para nacer de nuevo. Pero para nacer de nuevo es necesario que Jesús haga esa obra, que Él haga ese trabajo y no nosotros. Nosotros no podemos hacer nada. Es una obra sobrenatural de Dios en el alma del hombre, como lo hemos dicho en distintas ocasiones. Juan 16:8, vamos a Juan 16:8. Esto es precioso, hermano. Juan 16. Juan 16:8, sí. ¿Listo? Bien. Dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ese es el Espíritu Santo. Ahora en el verso
13, ahí mismo, en el mismo capítulo, en el verso 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Eso es lo que le dijo a Nicodemos, que le dijo que no, que le está, el verso, regreso ahí donde le dice, el verso 11, 3, no se salgan de ahí. Juan 3:11, de cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no creéis nuestro testimonio, en el verso de Juan 3:11, ahí le está, y es lo mismo que está diciendo acá en el 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Es el Espíritu Santo dentro de nosotros guiándonos a esa verdad que es Cristo Jesús, que es Dios. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Cómo llegar allí es el punto? ¿Cómo? Para poder comprender eso, debemos de comprender el pasaje que leímos allá en Ezequiel 36:22, donde comenzamos, donde es Dios actuando, Dios haciendo un trabajo. En Juan 7:45, regresamos a Nicodemo. Juan 7. A ver. ¿Sí lo tiene, verdad? Sí. Mire lo que dice. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? ¿Están ahí? Juan 7:45. ¿Por qué no le habéis traído? Verso 46. Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Verso 47. Entonces los fariseos les respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? Esta es una conversación entre los gobernantes, entre los líderes de Israel. Verso 48. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Lo ve aquí, que sí son los líderes, los gobernantes. Verso 48. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Verso 49. Mas esta gente que no sabe la ley maldita es. Están maldiciendo a los que están creyendo en el Señor Jesús. Ellos están convencidos. Ese es un problema serio que sucedía y sucede hoy. Están tan convencidos en algo erróneo. Hay mucha gente sincera dentro de las iglesias que están siguiendo enseñanzas equivocadas, que sus líderes han torcido la Escritura. ¿Qué me dice del evangelio, famoso evangelio de la prosperidad? La gente lo que busca es posesiones materiales, y eso es lo que le enseñan, y eso es lo que buscan, y por eso se convierten en megas iglesias. Pero esos, como les dijo el Señor Jesús allá en Apocalipsis, no son otra cosa sino sinagogas de Satanás. ¿Cuándo pasa eso? Hoy está pasando. Siempre ha pasado. Esto no es nuevo. Allá en Apocalipsis, cuando el Señor envió esas 7 cartas, esas 7 iglesias, la mayoría de ellos, pero en especial una, estaba totalmente fuera, sin Cristo, la iglesia de la Odisea. Esto está sucediendo hoy en este tiempo en el que nosotros nos encontramos. Está sucediendo exactamente eso, de que las personas están convencidos, según ellos, de que todo está bien cuando todo está mal.
Es por eso que a mí, en el caso personal, me encanta que tengan su Biblia en la mano, que la leamos, que no venga a inventarme cosas, que tenga yo la libertad de hablar de esta manera, no importa lo que piensen de mí, no me importa lo que alguien diga de mí, no tengo nada que perder, como dije en el estudio anterior, porque si yo fuera doctor, que he recibido un doctorado en una universidad y me estoy saliendo de la línea y estoy, entre comillas, haciendo quedar mal a la universidad, ellos pueden decir, a este lo vamos a desgraduar, pero a mí no me van a desgraduar de nada. No me pueden degraduar de nada, porque soy nada. Eso es lo maravilloso, como dijo Juan Bunyan. El que está en el piso no puede ir más abajo. Yo estoy allí, yo quiero estar allí. Yo deseo llegar a vivir la vida que vivió David Brainerd, dedicado totalmente a Dios, a un enfermo, y la conclusión a la que él llegó, aún cuando ese hombrecito de día y de noche estaba entregado a la obra de Dios, allá por Nueva Jersey, predicando a los Pieles Rojas, en el 1789 aproximadamente, él dijo que no era más que un perro muerto. En ese tiempo también estaba predicando Jonathan Edwards, y él también dijo que no era más que un insecto. Un hombre es conocido, Jonathan Edwards, como la mente más brillante que ha dado Estados Unidos. Si esos hombres pudieron decir que no eran nada, ¿quién soy yo entonces? Un simple camionero que me encanta predicar a Cristo, que me encanta predicar la palabra de Dios así, porque es la única manera que yo tuve para creer. Yo no podía creer de otra manera sino escuchando la Biblia así hablada, bien predicada por el John Bernard McGee, la voz de Samuel Montoya. Yo había ido a muchas iglesias con mucho deseo de que mi vida fuera cambiada, pero al observar lo que se estaba haciendo ahí, decía, esto no es para mí, yo no puedo. Y es cierto, muchas veces pusieron manos sobre mí en el Parque MacArthur y dijeron, Satanás, sal de este hombre, Satanás, deja a este hombre. Pero eso no daba resultado. Fue hasta que escuché la Biblia bien predicada y dije, si eso está en la Biblia, yo quiero ser hijo de Dios. Anteriormente yo este libro, a mí me habían enseñado que era un libro chuco, yo era un blasfemo, por ende, como dijo el apóstol Pablo. Llamarle a la Biblia libro sucio es una grande blasfemia, y ese es el concepto que yo tenía. Eso es lo que a mí me habían enseñado, porque yo era un hombre mundano 100%. Me encantaba el mundo. Yo amaba esa vida mundana. Mi esposa lo sabe muy bien, que yo amaba esa vida de mundo. Estaba tan encantado que conocí mucho ese mundo. En ese tiempo de andar en ese mundo también fui observando las iglesias cristianas. En Los Ángeles, en cada esquina hay una iglesia cristiana de diferentes denominaciones. Y todas, lo único que cambiaban era la denominación y el nombre, pero todos haciendo lo mismo. Triste, amados hermanos, muy lamentable. Cuando hubo la necesidad de que yo quería ser diferente, que quería conocer a Dios, era muy triste para mí, amados hermanos. Es por eso que a estas alturas de mi vida, a mí no me encanta otra cosa más que predicar a Cristo, predicar la verdad. Yo puedo engañar a mi esposa, yo puedo engañarlos a todos, yo puedo engañar a todo el mundo, pero a Dios no lo voy a engañar, jamás. Y yo tengo que entregarle cuentas al final a Él. A Él tengo... vamos a estar un día frente al Señor Jesús, todos, creyentes y no creyentes. Vamos a estar frente a Él y vamos a entregar cuentas hasta de lo que hemos pensado. Necesitamos un Salvador, necesitamos nacer de nuevo, necesitamos a ese Salvador, porque de lo contrario lo que nos espera es enfrentarnos nosotros mismos a ese juez si no aceptamos el pago que Él hizo por medio del Señor Jesús. Si no aceptamos en nuestro corazón la cruz del Calvario, nosotros vamos a tener que enfrentarnos a Dios, a Jesús, en nuestras propias fuerzas, y vamos a ser enviados al infierno por toda la eternidad, separados de Dios. Amados hermanos, es importante pues que cada uno de nosotros pueda comprender. Miren lo que tenemos. Continuamos leyendo aquí lo que tenemos. El verso 42, mas esta gente, dice,
que no sabe la ley. Esta gente que no sabe la escritura, dice, maldita es. El verso 50, les dijo Nicodemo, el que vino a Jesús de noche. Observe que estamos aquí, ya ha pasado varios tiempos y Nicodemo aún todavía no ha soplado el viento sobre él por lo que dice aquí. Pero ya Dios estaba trabajando en él. Ese es otro punto bien importante. Que si la persona a estas alturas aún todavía no ha nacido de nuevo, pero Dios está trabajando en la persona. Conmigo fue así. Conmigo primero hubo el deseo de querer conservar mi hogar, recuperar a mi esposa y tener un hogar. Eso era lo primero. Pero yo sabía que no podía hacerlo, no había forma de poder hacerlo porque lo había intentado de muchas maneras, el dejar el alcohol y el dejar esa vida mundana que me encantaba. Estaba hablando de mis 30 años, por ahí más o menos, mucha energía, pero amaba a mi esposa también, una bella esposa, una mujer honrada que estaba perdiendo. Mis amigos me regañaban, me decían, qué bruto eres, teniendo una buena, y ni siquiera conocían a mi esposa, yo les había hablado cómo era ella. Y al verme en ese problema, amados hermanos, tuve que clamar a Dios. ¿Cómo clamé? Así era, sin conocer la Biblia. Dios, si existes, haz algo conmigo. Si tú no haces algo, ¿qué va a pasar conmigo? Yo tenía que hablarle claramente de esa manera y poco a poco Él fue guiándome a un día conocer esto precioso que hoy tenemos en nuestra mano, la Biblia. Verso 50, les dijo Nicodemo, el que vino a Jesús de noche, el cual era uno de ellos. Mire lo que dice en pregunta, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Miren lo que dice, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Puede observar a Nicodemo que si bien quizás no había nacido de nuevo hasta ese tiempo, pero ya estaba el Espíritu de Dios trabajando en él, porque aquí ha tomado una buena acción. Lo que dice el verso 51, respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña, le dice, y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Bueno, hasta ese tiempo no, pero vino el día en que sí se levantó y ese fue el Señor Jesús. Vemos entonces a Nicodemo que Dios sí está trabajando en su persona. Ya fuimos a Ezequiel 36. 37. Vamos a Juan 7:37. Juan 7:37. ¿Lo tienes? Juan 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Precioso, ¿no? Es individual, existe esa oportunidad para una persona, existe que se pueda comprender bien. Regresemos a Ezequiel 36 para tocar un punto. Ezequiel 36. Verso 24 y 25. Pero no pierdan ahí donde estamos porque ahí vamos a terminar. Pero vea esto maravilloso que tenemos aquí. Ezequiel 36, 24, ¿lo tienen? Sí. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras
y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Esto, amados hermanos, lo va a hacer Él. ¿Qué es lo que debe de hacer una persona que hasta estos momentos a lo mejor no ha nacido de nuevo? Ahí lo tenemos, donde estamos en Juan, donde dice de que si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y ahora ahí donde capítulo 37, la parte que no leímos, en el verso 6, Ezequiel 37, 6. Y pondré tendón sobre vosotros, del verso 5 mejor. Así ha dicho Jehová el Señor, a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne. Y os cubriré de piel y os pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Aleluya. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, y cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Ellos ya eran un cuerpo, mas no tenían espíritu. El verso 9. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Verso 10. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y perecieron nuestras esperanzas, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo soy Jehová. Hablé y lo hice, dice Jehová el Señor. Amados hermanos, esto es maravillosísimo. Dice que lo va a sacar de sus sepulcros y lo va a traer a Él. Ahora el mundo, esto lo vamos a actualizar para nosotros hoy. En Efesios dice que estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Y Él os dio vida, dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El mundo hoy se encuentra muerto en delitos y pecados. El mundo es un zombie. ¿Sabe qué es un zombie? Es un fantasma. El mundo hoy lo podemos ver, que tienen todo. Tienen buenas casas, buenos trabajos, tienen mucho dinero, tienen, bueno, aparte de esta pandemia que ahorita estamos pasando, bastante difícil, pero la gente que tiene dinero sigue teniendo dinero. Esta pandemia no le está haciendo nada, ni con varias pandemias se terminan el dinero que tienen.
robustos, llenos de vida, aparentemente están bien. Y no es solo el mundo, el problema es que ese mundo ha entrado a la iglesia. Y en la iglesia vamos a encontrar gente robusta, gente con dinero, gente sana, gente orgullosa. Les dije en uno de los estudios que muchos, me duele decirlo, pero no todos obviamente, pero hay muchos pastores que tienen hasta su estacionamiento privado para hablar con ellos. Yo una vez, no sé si mi esposa se recuerda, fuimos a una iglesia en Whittier. Me gustó la predicación y dije, bueno, aquí cómo le hacemos, porque estaba un poco retirado. Y yo quise hablar con el pastor. No se podía hablar, y estaba ahí, al otro lado, yo lo estaba viendo, pero estaba un líder allí, dijo, no puedes hablar con él, porque tienes que hacer una cita primero. Y le dije, mira mi hermano, nosotros venimos desde San Bernardino, y me encantaría hablar con él y explicarle, ¿verdad?, al punto que era lo que quería para congregarnos ahí, porque no solo estaba pensando en congregarnos ahí, sino también en el ministerio en San Bernardino. Y me dijo, no puedes, por mucho que le supliqué no se pudo. Y acabamos de ver ahí que Juan dijo que el que dice que anda en luz y aborrece a su hermano, el tal es mentiroso, que no es cierto, que el que ama a su hermano. Le estaba hablando, tocándole la puerta una persona que tenía hambre de conocer el Evangelio y no se me abrió esa puerta. Y eso no me sucedió solo una vez, muchas veces. Aquí en Ontario también con un pastor quise hablar con él y es una cosa terrible. El hombre predicando allí, yo aquí sentado en una de las primeras bancas y cuando intenté hablar con él y le dije, me gustaría hablar con usted, hable con mi secretaria, me dijo, y haga un appointment. ¡Qué barbaridad! Hice el appointment con su secretaria y estaba posponiendo, que no tenía tiempo. Amados hermanos, ¿qué clase de hermanos, qué clase de líderes son esos? ¿Qué clase de hospital de emergencia es esa? La iglesia es un hospital y en todos los hospitales hay un lugar de emergencia donde llega el herido. Está muerto, como dice aquí, pero Dios ha prometido sacarlos. Es precioso esto que acabamos de leer. Él ha prometido sacar a ese pueblo muerto. Amados hermanos, esto es precioso. Tan precioso que lo vamos a volver a leer desde el verso 11 nuevamente. Allí en 37:11. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Esa casa de Israel que se está refiriendo es el pueblo de Dios hoy esparcido. Hay un pueblo elegido en el mundo de Dios que Él va a despertar a su debido tiempo. Pero muchas veces nosotros mismos estamos poniendo tropiezos para que ese pueblo no llegue. Me dijo, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Nosotros hoy somos el pueblo de Israel. Recuerden que ahora nosotros somos esa nación santa, pueblo adquirido por Dios, dijo el apóstol Pedro. Nosotros somos hoy Israel espiritual. Ellos eran Israel de sangre, pero nosotros somos israelitas espirituales. Hay un pueblo de Dios, de Israel espiritual, hoy en estos instantes, esparcido por el mundo, que necesita que nosotros le llevemos esta comida. Recuerde que allá en Mateo, en el Sermón del Monte, dijo que nosotros éramos la sal de la tierra. La sal es un sazonador. La sal tiene varios componentes. Por ejemplo, la sal da sed, la sal duele, en fin. Nosotros somos esa porción, ese pueblo que va a llegar por medio de su Santo Espíritu a ese pueblo que hoy le tiene que despertar, que hoy está muerto. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se han secado. Y es lo que dice hoy la gente. ¿A dónde está Dios? ¿Qué pasa con Dios? ¿Por qué no detiene esta pandemia? ¿Y Dios dónde está? Estamos aquí encerrados, no tenemos comida. ¿Y Dios a dónde está? Eso es lo que está diciendo hoy en estos tiempos la gente. Aquí Dios lo está diciendo. Estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Así está hoy el mundo. Así están aún muchos creyentes
sus esperanzas se han ido. La crisis viene cada vez más para abajo. Esto se está supuestamente hundiendo. Pero el Hijo de Dios, como dijo el apóstol Pablo, gozaos y regocijaos en todo tiempo, dijo. En todo tiempo. ¿Por qué el regocijo de un creyente en medio de una dificultad, en medio de una adversidad? Porque número uno, lo peor que le puede pasar es morirse. Y al morir este cuerpo, se nos abre la puerta para estar con Cristo. Ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Entonces, la esperanza mayor, lo que nosotros deseamos, lo que nosotros debemos de desear mejor es estar con Cristo en el cielo. Pero para estar con Cristo en el cielo es necesario que Él esté dentro de nosotros, aquí, hoy. Y mírelo, ¿cómo lo puede ser? He aquí ellos dicen, nuestros huesos se han secado y perecieron nuestra esperanza. Y somos de todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío. Es decir, yo los voy a despertar. Y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel, a ese Israel celestial, al Canaán celestial. Y os abriré y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío. Ese pueblo mío es el pueblo que hoy va a despertar, está despertando. Esperemos que por medio de estas predicaciones también. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Jehová hablé. La palabra de Dios habló. Y lo hice, dice Jehová el Señor. Aleluya, amados hermanos. Ahora sí, para terminar, regresemos a Juan 7:37. ¿Listo? Sí. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Juan 19. ¿Listo? Sí. Juan 19:38. Aquí vamos a ver lo que sucedió con Nicodemo. ¿Listo? Sí. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Miren lo que dice el verso 29. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Los judíos no embalsamaban, sino que lo hacían de esta manera. El punto maravilloso aquí es ese verso 39. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes
como 100 libras. Nicodemo se convirtió al Señor. Nicodemo, la historia dice, los estudiosos dicen, mejor dicho, en los libros clásicos, que Nicodemo fue sacrificado, fue expulsado de ese liderazgo que tenía, fue expulsado inclusive de su ciudad y murió pobre. Un hombre rico que llegó a Jesús en el verso 3, uno de los más ricos. Dicen que habían tres, dicen los estudiosos, varios concuerdan, que habían tres hombres de los más ricos en Israel, y Nicodemo era uno de ellos, y llegó a Jesús queriendo conocerle, y no sabía cómo pensar. Él había sido maestro, él no sabía cómo nacer de nuevo, obviamente, pero el punto aquí es que ese hombre renunció a todo ello, lo expulsaron, su familia fue también martirizada, su familia tuvo que pagar las consecuencias de amar a Jesús, de dar la vida por su Señor. ¿Cuántos de nosotros estaremos dispuestos a ello? ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos? Amados hermanos, ¿ustedes creen que a mí no? Si estos estudios se están llevando a cabo, es por esta niña que tenemos enfrente, y otro hermano también, pero una de estas niñas fue la que comenzó, dijo que grabáramos, que había que grabáramos mis mensajes. Y yo le decía, no estoy preparado para ello. Y ni estoy preparado aún. Pero créanme que comencé, y aún me da vergüenza aún que me vean en YouTube, cómo predico, leyendo mal, y ni personalidad tengo. No tengo ese vozarrón que muchos tienen. Bueno, pero Dios dijo que eso es precisamente lo que iba a llamar lo vil y despreciado, lo necio del mundo. Amados hermanos, llegar a la posición que llegó Nicodemo es donde debe de llegar todo creyente. Primero, desear ser hijo de Dios, anhelar ser hijo de Dios. No creerse que se las sabe todas, como Nicodemo era maestro, pero también allí en Juan, en el verso 23, vimos de que ellos habían estado, muchos habían creído, dice en el Juan 2, 23. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Y eso aún sigue sucediendo hoy, que Dios sabe todo lo que hay en el corazón del hombre. Y ahí en el verso 2 dice, Rabí, sabemos, dice. Por eso entendemos que Nicodemo, él estuvo ahí entre esa gente. Nicodemo vio hacer muchos milagros, pero decía, bueno, ¿y este cómo es que lo está haciendo? Si yo soy maestro de aquí de Israel, yo soy el mejor maestro que tiene aquí Israel, y no sé cómo hacer esto. Y él buscó al Señor Jesús, y bueno, y ya vimos los resultados. El punto es que eso es lo que el mundo hoy debe de anhelar, debe necesitar. Número uno, si no tienen la Biblia, bueno, clamar a Dios. Clamar a Dios así en las condiciones que se encuentren. Después, poquito a poco, conseguir una Biblia. En un tiempo Dios va a soplar en su vida, en alguna parte de su vida, y va a nacer de nuevo. Que se olvide de pasos, que se olvide de lo que hoy le están enseñando. Mira, 3 pasos, 7 pasos para nacer de nuevo. No, para nacer de nuevo es una obra sobrenatural de Dios en la vida del hombre. Es Él haciéndolo todo. Padre, te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado, Señor Jesucristo. Gracias, Padre bendito, por abrirnos nuestros oídos, por enseñarnos tu palabra, por enseñarme a mí, Padre. Yo soy el que más necesita. Yo soy esa persona que comete pecados todo el tiempo, que mi mente es generadora de pecados, Padre. Tú lo sabes. No tengo que darte más explicaciones porque tú lo sabes. Tú sabes más hasta dónde soy capaz de cometer pecados. Ni siquiera yo sé. Como dijo David, líbrame de los que me son ocultos. Yo te digo hoy, Padre mío, líbrame de esos pecados que aún yo desconozco. Porque entre más me acerco a ti, me voy dando cuenta que estoy más sucio de lo que pensaba. Doy un
camino 1 milímetro hacia ti y me doy cuenta que ese milímetro es más suciedad. Y si tú me continúas llevando hacia ti, me voy dando cuenta que yo soy sucio, que soy una persona que genera muchos pecados, Padre. Ten misericordia de nosotros, ten misericordia de este pueblo, Padre. Ten misericordia de mi familia, ten misericordia de mis amistades, ten misericordia de mis compañeros de trabajo, ten misericordia de aún de las personas que no conozco, ten misericordia, Padre, de esas personas que van a escuchar estos videos, que están escuchando estos videos, que ven estas humildes y sencillas predicaciones que tú me has dado, Padre. Pero gracias, Padre amado. Gracias porque aún siendo inservible, aún siendo nada, Padre, tú me has permitido usar esta plataforma de YouTube y predicar tu palabra, Padre. Oh, Padre amado, bendito seas, Padre. Gracias, Padre bendito, por estar con nosotros. Porque tú siempre has estado con nosotros, aún cuando no te conocíamos, aún cuando hemos andado cometiendo pecados, aún siendo creyentes y cometiendo pecados, tu fidelidad es grande, Padre, como dije al principio. No fuéramos hijos tuyos si no fuera porque tú eres fiel. Es el matrimonio perfecto. Un fiel con una infiel que tú compraste y la hiciste virgen, la vestiste de lino fino, de lino blanco y resplandeciente. Tú lo has hecho todo, Padre. Tú eres quien lo está haciendo. Nosotros no podemos hacer nada. ¿Cómo vamos a hacer algo si fuimos creados? Somos criaturas. Una criatura no puede hacer nada. Si un carpintero hace una silla, la silla no puede decirle, ¿por qué me hiciste así? Como dice la Escritura. ¿Podrá el barro decirle al alfarero, ¿por qué me formaste así? ¿Podré yo decirte a ti, por qué me hiciste nacer en un pueblo pobre? ¿Por qué me hiciste nacer así chaparro y feo? No puedo decirte nada. Fue decisión tuya, tú lo hiciste. Oh Padre, ahora solo te pido que me permitas amarte de esta manera, como tú me estás enseñando, como tú nos lo estás enseñando. Bendice pues a cada hermano que está en sus casas y danos, Padre, esa bendición diaria que necesitamos para poder ir pasando cada día sobre estas circunstancias difíciles, como las águilas que se elevan sobre las circunstancias. Haz así, Padre, caminar sobre estas dificultades, sobre tus alas. Que así sea, Padre. Que la bendición del Padre, la del Hijo y la de tu Santo Espíritu nos bendiga a nosotros y a las personas que están escuchando estos videos, que yo no los conozco, Padre, pero bendíceles donde quiera que ellos se encuentren. Bendíceles grandemente, Padre. Quítales la tristeza y diles que esa tristeza se convertirá en gozo, como dice tu palabra, porque tú lo has dicho. Y si tú lo has dicho, tú eres fiel y lo cumples. Bendito seas, Padre. En el poderoso nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo, te hemos orado. Amén, hermanos.